qué es importante la escala para la representación de una cartografía, de un mapa, de algo, profe? Bueno, vamos a ver acá. Esto ya está. Entonces tenemos acá, ¿qué cosa es una escala? Definición. Dice justamente lo siguiente. A ver, voluntario, voluntaria que hoy día quiera leer toda la clase y ponerle su punto solamente por leer. Nada más. Cualquiera. Manos levantadas, por favor. Hoy día va a leer junto conmigo y por leer conmigo va a tener puntos. Ya, Jeremy, adelante. Te escuchamos. En la relación matemática de equivalencia y proporción entre la realidad y terreno y el documento cartográfico, mapa es uno de los elementos más importantes en las representaciones, pues permite mantener la objetividad de esta. Ejemplo. Ejemplo. Sigue. Terreno 20 kilómetros, mapa 5 centímetros. Muy bien, Jeremy. Ahí nomás. Bueno, puedes leer también esto de acá. Acá también hay uno. Lee fuerte, por favor. Según el ejemplo, 5 centímetros del mapa equivalen a 20 kilómetros en el terreno. Perfecto, Jeremy. Vamos a leer entonces, vamos a subrayar en todo caso. ¿Qué nos dice la definición? Primero que una escala es una relación, pero no cualquier relación, ¿ah? Sino es una relación matemática. Ahí está, ¿no? Es una relación. Y una relación en matemática también podría ser llamada una proporción, ¿no? Una proporción, o también podría ser llamada una división en matemática. Tiene varios nombres, ¿no? Una razón, proporción, división, etc. Si yo digo una relación, ¿cuál será la relación? Mapa sobre terreno, ¿no? Esa es la relación. Y eso es equivalente a ¿qué? A escala. Ya está. Ya hallé la fórmula para los problemas de escala. Rápido nomás, ¿eh? Al toque. ¿Por qué, profe? Porque el concepto dice que es una relación matemática. Y una relación en matemática, es igual a una equivalencia o a una proporción, ¿no? Entonces, profesor, si dice eso, ¿quiénes entran en relación, profesor? Como bien ha dicho su compañera, lo que yo voy a hacer en el mapa, pero para yo hacerlo en el mapa tengo que saber cuánto vale en el terreno. Entonces esa proporción es igual a ¿qué? A mapa sobre terreno. Yo le pongo M sobre T. Algunos le ponen, no sé, distancia en el mapa, distancia en el terreno, lo que quiera. Uno le ponen la D minúscula sobre la D mayúscula para diferenciar lo que quieras, ¿no? MT. ¿Qué más? Bueno, ahí está, dice, pues, entre la realidad, ¿no? El terreno y el documento cartográfico. Ya está, mapa. Ahora, el tema de esto es qué cosa. ¿Cómo yo voy a llevar 20 kilómetros en el terreno, por ejemplo, desde la primera de Pro, ¿no? Donde está el mercado Nicachi, la primera de Pro, ahí está la primera de Pro, ahí está frente el BCP, desde la primera de Pro hasta, no sé, profe, el puente, a ver, el puente Arica de repente, Previ. hasta el puente Arica, profe, hasta el puente Arica, en Puente Piedra, hay de repente 20 kilómetros, ¿no? Exagerando quizás ya, 20 kilómetros. ¿Yo cómo voy a hacer, profe, para llevar 20 kilómetros, ¿no? del terreno? Voy a llevarlo a un mapa. Profe, ¿cómo yo voy a hacer para que esos 20 kilómetros me alcance en una hoja bon A4? Es imposible, profesor, que 20 kilómetros me alcance en una hoja bon A4, ¿no? Que no llega ni a 1 metro. Bueno, no es imposible, pues, porque ahí utilizas tu escala. Pregunta, levanta la mano. Para hacer ese procedimiento, ¿vas a reducir o vas a ampliar? ¿Qué vas a hacer? Levanta la mano. Reduces, Wisa, te escuchamos. Le hacemos una equivalencia, o sea, reducimos los 20, no, los 20 kilómetros los pasamos, no, o sea, una división nada más, ¿cierto, profe? Correcto, solamente paso por paso. Primer paso, profesor, vamos a hacer una reducción. Ese es el primer paso. Yo tengo que entender en mi cabecita, ese es lo primero que hay que entender, ¿ah? Para que no te marees con fórmulas ni nada. Lo primero que hay que entender es que para yo llevar 20 kilómetros de la realidad, que es un montón, a una hoja 4 o a un mapa, yo voy a reducir. Nada, es el primer principio. Voy a reducir la realidad. No me interesa acá si es mucho, poco, no, eso lo vamos a ver después.
Primer principio es que vamos a reducir. Vamos a hacer que 20 kilómetros ingresen en una hoja Bond A4, ¿no? Entonces, para hacer eso, yo utilizo la escala, pues. Yo utilizo esta equivalencia, en la cual, según el ejemplo que ha leído Jeremy, me dice lo siguiente, mira. 5 centímetros del mapa a mí me equivalen a 20 kilómetros en el terreno. Entonces, cuando yo agarre mi regla y lo mida, del punto A al punto B en mi mapa hay 5 centímetros. Pero yo sé por mi escala, le pongo la E igual, que 5 centímetros es igual a 20 kilómetros, ¿no? Yo sé sobre 20 kilómetros. Esa es mi escala que yo he utilizado. Por ejemplo, acá, en el mapa, 45 centímetros equivale a la realidad a ¿cuánto? A 13.600 kilómetros, ¿no? En pocas palabras, profesor, si yo quiero llevar algo de la realidad a una hoja o a un mapa, yo tengo que hacer ¿qué cosa? Una reducción. Eso es una escala. Una escala es la relación que genera la reducción de la realidad a un documento cartográfico llamado mapa. Ahora, eso de ahí se define también de la siguiente manera. ¿Qué tipo de escala conocemos? Pregunta, de repente alguien tiene conocimientos previos. ¿Qué tipo de escala conocemos? Mano levantada. Un croquis, Mm, el mapamundi, podría ser un croquis, un mapamundi. A ver, vamos a ver si coincide. un plano. Un plano también podría ser. A ver, vamos a ver. Bueno, primero, hay dos tipos de escala que son bien sencillos. A ver, en el chat me escribió. Wilmer Chávez Aguirre, ya, Wilmer Chávez ya está. Entonces, profesor, primer tipo de escala, antes de pasar a lo que ha mencionado su compañero, que también es otro tipo, pero el primer tipo de escala es la numérica, pues. Hay que conocer cómo representamos, ¿no? ¿Y cómo representamos, profe? 1 sobre 1.000.000. Profe, ¿y eso qué significa? 1/1.000.000 es igual a tener una fracción de 1 sobre 1.000.000, es igual a decir que 1 centímetro del mapa, porque recuerda, si te dicen mapa, mentalmente tú sabes que es centímetro, ¿no? Entonces cuando veas esto allá es mapa. 1 centímetro en el mapa es equivalente a 1.000.000 de centímetros en el terreno, ¿no? 1.000.000 de centímetros. Porque no puede ser 1.000.000 de centímetros en el mapa, pues. Tiene que ser 1.000.000 de centímetros en el terreno, ¿no? Ahí está. Pero, ahí viene el tema. Ejemplo 2. Pueden colocarle también otro valor, ¿no? No 1.000.000, te pueden colocar de repente 5 millones, ¿no? 1 sobre 5 millones, donde 1 centímetro, lo mismo, ¿ah? 1 centímetro es equivalente o sobre 5 millones de centímetros en el terreno, nada más. Profesor, tengo una duda. ¿Por qué acá está centímetro y acá no está centímetro? ¿No debería ir kilómetro? No, porque para poder hacer una operación de escala, siempre tienes que hacerlo iguales. Tienes que buscar que estén en centímetro, centímetro, kilómetro, kilómetro. Por eso, un elemento importante de las operaciones de escala es la conversión, pues. Hay un alumno que se emociona y hace la operación, pero se olvida de convertir, y ahí manca, ¿no? Un procedimiento importante es convertir. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, profesor, un tipo de escala es la numérica, es la más utilizada. ¿Cuándo se utilizan escalas numéricas? Cuando se hacen problemas matemáticos de escala. Ahí sirve una escala numérica, bastante. Por ejemplo, te dicen la distancia entre el punto A y el punto B, calcula esa distancia, la distancia entre el punto C y el punto B, calcula, te piden distancia, ¿no? Ahí se utiliza bastante ese tipo de escala. Pero, también existe otro tipo de escala que se utiliza más que nada en los mapas. Esa escala se va a llamar gráfica, que es exactamente lo mismo, solo que está conformada por un talón y un cuerpo, ¿no? Se sobreentiende que el talón, que es la parte más pequeña que el cuerpo, es la parte que tú has reducido, ¿no? Por eso lo comparan con eso, el talón y el cuerpo. ¿Cuál es la parte que está más reducida? El talón, ¿no? Y el cuerpo es la parte más general. ¿Qué tipo de escala es? Escala gráfica. Y si uno observa, ve exactamente lo mismo que hemos visto en la numérica. ¿Por qué, profesor? Dice, donde 5 centímetros, arriba está 5 centímetros del mapa,
equivale a 1000 metros o 1 kilómetro del terreno. Acá ya nos muestra una pequeña diferencia. En la parte superior, por lo general, se trata de utilizar lo referente al mapa. Y en la parte inferior se utiliza lo referente al terreno, ¿no? Donde 5 centímetros del mapa equivale a 1000 metros o 1 kilómetro del terreno, ¿no? Es una pequeña diferencia con la numérica. La numérica trabajabas todo en centímetros o todo en kilómetros. Acá puedes trabajarlo en viceversa, ¿no? Centímetros por un lado y kilómetros por otro, ¿no? O en su defecto puede ser metros también. Entonces, profesor, ¿qué más tenemos acá? Según el ejemplo 2, ya no van a ser 5 centímetros, sino van a ser 10 centímetros. Ahí está, 10 centímetros. Y estos 10 centímetros lo podemos entender. Pregunta, le voy a poner 2 puntos al estudiante que me diga cuánto equivale 10 centímetros, lo mismo que está acá, pero acá. ¿Cuánto sería? A ver. Es solamente calcular nomás. 2 kilómetros. 2 kilómetros, dice aquí el alumno Berríos, creo que fue, o Kichis, ¿no? A ver, vamos a ver acá. A ver. 1 kilómetro. No fue 2, 1000 dice. metros. Porque acá Donde está de 10, 1000 a 2000. claro, donde 10 centímetros del mapa equivale a 1000 metros o 1 kilómetro, ¿no? 1000 metros o 1 kilómetro. Ahí hay una gran diferencia. ¿Por qué, profe? Porque no es lo mismo hablar de 5 y hablar de 10. Ahí viene una pequeña diferencia, ¿no? Ahí viene una pequeña diferencia. Además, más que guiarte de arriba, tenías que guiarte de acá, porque esto es lo que tú vas a representar, ¿no? Entonces, profesor, ahí hay que tener cuidado con las equivalencias. Ahora, ahí viene lo que decía su compañero Luis hace un momento. Una cosa son los tipos, que son 2, numérica y gráfica, pero otra cosa son los tamaños de escala, ¿no? Ahí viene el tema diferente. ¿Por qué, profe? Porque el tamaño de escala es cuánto yo he podido reducir. Por ejemplo, si yo quiero representar los 5 continentes, su profe, ahí deben haber más de 5 millones de kilómetros, por lo menos, ¿no? Todo América, toda Europa, en Rusia nomás, ¿cuánto habrá? África, Asia y Oceanía, ya. Todo eso que en la realidad debe ser, pues, no sé, 5 millones, 20 millones de repente kilómetros, todo eso, yo lo quiero representar en una hoja, ¿no? Que es un mapa. Entonces, ahí yo voy a hacer no una pequeña, ahí voy a hacer una gran reducción. Entonces, profesor, ahí viene el tema. ¿Cómo saber cuándo hacemos una gran reducción, cuándo hacemos una mediana reducción y cuándo casi no reducimos nada? Por ejemplo, no es lo mismo representar los 5 continentes en una hoja a representar de repente mi casa, ¿no? Y mi casa es un plano. ¿Por qué, profe? Porque si yo quiero hacer mi casa, yo no voy a hacer una gran reducción del plano de mi casa, sino yo no voy a poder ver los detalles. Yo no voy a poder ver dónde va a ir mi sala, dónde va a ir mi baño, dónde va a ir mi cuarto, ¿no? Lo que yo quiero observar son los detalles. Y para poder observar los detalles, ¿no? Los detalles, yo no voy a hacer una gran reducción, pues. Y ahí la reducción debe ser mínima en todo caso. Vamos a ver justamente qué tamaños de escala conocemos. Bueno, acá vamos a hablar de las escalas pequeñas y muy pequeñas. ¿Y cuándo es una escala pequeña y muy pequeña, profe? Cuando la reducción ha sido sumamente elevada, ¿no? Cuando he hecho una gran, pero gran reducción. Acá dice, la reducción es muy elevada cuando es superior a 200.000. Lo utilizan básicamente los mapas. ¿Pero qué tipo de mapas, profe? Por ejemplo, tenemos el mapa mundi. Si yo quiero representar los 5 continentes en una hoja, ¿no? Entonces voy a hacer una reducción sumamente elevada. La realidad que debe valer no sé cuánto, 50 millones de kilómetros, lo voy a llevar a unos cuantos centímetros. Entonces ahí voy a hacer una reducción sumamente elevada. Mira, para yo poder representar estos 5 continentes en una hojita, o simplemente el Perú, que también es enorme, en una hojita, tengo que hacer una reducción elevada. Entonces, R, ¿qué quiere decir? Que si yo voy a hacer mapas, utilizo escalas pequeñas o muy pequeñas, ¿no? Esa es la primera relación. Cada vez que yo quiera hacer mapas, es equivalente a ¿qué?
a escalas pequeñas o muy pequeñas, porque hay una gran reducción. Por ejemplo, el mapa del Perú, nuestro mapa oficial, se ha hecho a escala muy pequeña. ¿Y cuál es la escala más pequeña? 1/1.000.000. Ahí viene otro dato interesante. Las escalas pequeñas se pueden reconocer, ¿por qué? Porque el denominador es abultado. Cuando yo vea un denominador abultado, estoy hablando que es una escala pequeña. Acá la escala es 1.000.000. Es una escala pequeña, pues. Si te ponen, por ejemplo, 1/5.000.000, también es una escala pequeña. Sobre 8 millones es una escala pequeña. Pero si me ponen sobre 100 nada más, no, no es pequeña, es grande. Porque el denominador, para que sea pequeña, tiene que ser enorme, con muchos ceros. Este denominador tiene pocos ceros, es escala grande, ¿no? Entonces, profesor, cada vez que me pregunten a mí, si tú vas a representar mapas o el mapa mundi, ¿qué tipo de escala vas a utilizar? Tu respuesta es esta, pues. Escala pequeña o muy pequeña. Pregunta con sinceridad, ¿quién acá no ha entendido? Vuelvo a repetir. ¿Quién? Para volver a repetir. No te voy a poner 0, ¿ah? Lo que me interesa es que entiendas. Si no, ¿cómo va a ser la tarea después? Lo peor que hacen la tarea y lo hacen mal de repente. A ver, ¿quién? Levante la mano. Profesor, Sí, dime, te escucho. yo tengo problemas con el internet, o sea, yo puedo oír su voz normal, pero no veo lo que mueve en la pantalla y me gustaría que volviera a repetir lo último que dijo, por favor. Perfecto, no hay ningún problema. Entonces, las escalas, hemos quedado en que una escala es, ¿qué cosa, profesor? Es una proporción entre lo que es el mapa y lo que es la realidad. Es una proporción. Ahora, hay varios tipos de escalas, pues. Hay escalas pequeñas y muy pequeñas. ¿Cuándo una escala es pequeña y muy pequeña? Cuando el terreno que yo voy a representar, como por ejemplo acá dice mapa mundi, porque acá son los 5 continentes, que en la realidad deben valer de repente 5 millones de kilómetros, ¿no? Es enorme los continentes, ¿no? En la realidad. Pero, no solamente es el mapa mundi, el mapa del Perú, que el Perú debe de tener de repente una superficie de 1.285.216 kilómetros cuadrados, es enorme. ¿Cómo eso yo hago para que entre en una hoja A4, ¿no? Entonces, por lógica, si yo quiero que eso que es enorme entre en una hoja, yo tengo que reducirlo, pues. Pero yo voy a reducir una gran cantidad. Por eso acá la reducción es muy elevada. Entonces, cuando una escala es pequeña, cuando el terreno es enorme y yo lo voy a reducir de tal manera que entre a una hoja chiquita. Ahí hablamos de una escala pequeña. Terrenos enormes que deben ser reducidos para que entren en una hoja pequeña. Otra forma de saber cuándo es escala pequeña es cuando yo vea mapa mundi y mapa oficial. Ahí inmediatamente en mi cabecita yo digo, ya, mapa mundi, mapa oficial. Era un terreno grande, le han metido algo pequeño, ya, escala pequeña. Listo, porque hay una gran reducción. Otra forma de saber cuándo yo voy a utilizar escala pequeña es cuando yo vea en una escala numérica, o sea acá, que el denominador es enorme. Si por ejemplo me presentan, miren, me dicen, oye estudiante, tengo esta escala numérica, 1/1.000.000. Dime estudiante, ¿qué tipo de escala es? ¿Pequeña, grande o mediana? Entonces tú dices, ya, profesor Luis me dijo que cuando yo vea el denominador y vea muchos ceros, es una escala pequeña. ¿Por qué? Porque significan esos ceros que lo has reducido demasiado, pues, el terreno. Mientras más ceros tengan, más pequeña la escala. Pero si me preguntan, oiga, alumno, tengo esta escala numérica, 1/50,